Primero que nada, quiero decir que Minecraft era de mis juegos favoritos, por lo que te parecerá extraño que ahora cambie esta posición, diciendo que lo odio, pero más que odiarlo, le tengo un terrible miedo, por lo que no he vuelto a jugarlo nunca más. Años atrás, cuando yo era prácticamente adicto a este juego y tenía 10 años, es que me encontraba una noche preparándome para la hora de jugar. En ese momento estaba más entusiasmado que nunca, pues por primera vez no solo iba a jugar junto a otra persona Minecraft, sino que esa persona era mi mejor amigo, Tomás. Él sabía mucho más y tenía mucha más experiencia que yo en este juego, por lo que todo era aún más emocionante. Además, yo recordaba como cuando ambos salíamos de la escuela por la tarde, él me decía: tengo algo muy interesante que mostrarte. Cuando nos comunicamos, es que arreglamos todo para crear la nueva partida en la que estaríamos. Cabe mencionar que, en ese entonces, ambos jugábamos una versión un poco antigua de Minecraft. Comenzamos a jugar en una partida modo survival, lo pusimos de noche, y yo no le veía sentido a eso, pero Tomás me decía que tenía que ser de noche en el juego para mostrarme aquella cosa. Yo comencé a conseguir recursos, y más, pero Tomás me dijo que dejara de hacer tonterías, teníamos que irnos. ¿A dónde tenemos que irnos?, pregunté yo. A las tierras lejanas, respondió. ¿Y qué son las tierras lejanas? Nunca había escuchado sobre eso. Vamos y te contaré. Así lo hicimos ambos, y en todo el camino, él me estuvo contando sobre aquel lugar, explicándome que es donde el mapa del juego comienza a fallar. Me contó que aquel lugar estaba a 12, 550, 820 metros del punto de inicio, y como no queríamos perder más tiempo, él utilizó una clave para transportarnos a ambos al lugar. Cuando estábamos allí, comencé a notar que los paisajes se comportaban de maneras muy raras, bloques de suelo en el aire, el agua flotaba también, el suelo mismo tenía huecos enormes que simulaban formas extrañas, etc. Esto obviamente me asustó y cuando le iba a preguntar a mi amigo sobre aquello, él utilizó otra clave para obtener arena de almas. Mira, cuando estés en este lugar, lo siguiente que debes hacer es tomar 20 bloques de arena de almas, y colocarlas todas en el suelo, simulando un rectángulo, de forma que ese rectángulo tenga en los lados laterales, 6 bloques, y en los lados de arriba y abajo, 4 respectivamente. Espera, todo esto es muy extraño, ¿qué planeas? Pensé que íbamos a jugar como siempre, construyendo casas, matando criaturas, etc., dije yo. Tranquilo Aaron, después de que te muestre esto jugaremos normal, y en cuanto a qué es esto, pues supe sobre un lugar muy misterioso en el juego por medio de un foro, me advirtieron que nadie intentara llegar a ese mundo, pero ya sabes, solo los cazafortunas como nosotros hacemos lo que queremos. Además, no debemos perder más tiempo antes de que esas criaturas lleguen. Entonces me siguió explicando, luego debía tomar el número necesario de bloques de piedra base y cubrir por dentro todo el rectángulo en el suelo, y por último verter un poco de agua en donde consideres que está el centro del rectángulo aproximadamente, y allí estará listo el portal. Y sí funcionó, pues aquel rectángulo se tornó como un hueco muy profundo y oscuro en el suelo, de donde emergían aguas oscuras. Yo me asusté, y Tomás también, pues él ni siquiera sabía si era real el lugar o no, por lo que dudosos, pero decididos, entramos. Ese fue el peor error que jamás debimos haber cometido.
Llegamos a un mundo totalmente negro, no podíamos ver más allá, todo estaba oscuro, hasta parecía que ni siquiera había suelo. Entonces, confundidos, nos pusimos a avanzar en cualquier dirección, y tras minutos y minutos, ya cuando estábamos perdiendo la paciencia, comenzamos a notar en el cielo, o arriba de nosotros, cosas extrañas, eran azules, y luego nos dimos cuenta, eran caras. Al ver esos rostros pixelados devolviéndonos la mirada, solo supimos que algo no andaba bien, y yo ya me estaba asustando. ¿Qué tipo de broma es esta?, pregunté yo, pero solo seguimos más y más. Luego, pasó algo que me aterrorizó tanto, que quería irme, pero mi amigo quería continuar, además no sabíamos en dónde estaba la salida de ese lugar. Lo que pasó es que vimos en el suelo, cuerpos cuadrados como el de Steve, pero quizás descompuestos o algo así, miles de cuerpos que estábamos pisando. Y cuando ya estábamos buscando la salida, pues nos habíamos arrepentido de la investigación, es que, a lo lejos, notamos un resplandor, era una zona, como una casa, un edificio, la verdad no lo sé, pero era muy raro. Convencidos de que era la salida, fuimos al edificio que tenía un tipo de estructura de castillo pequeño, y cuando finalmente estábamos cerca, detuvimos porque el camino de cuerpos se acababa. Adelante, había un vacío, sabíamos que era un vacío por alguna razón, ya que más adelante volvía el suelo de cuerpos. Nos preguntamos si deberíamos lanzarnos a el vacío o si deberíamos saltarlo y tratar de entrar al edificio, pero esta segunda idea era opacada pues el vacío era muy ancho, no sabíamos si alcanzaríamos a llegar al otro lado. De repente, cuando mi amigo me escribió un mensaje, fue empujado por algo al vacío, lo que me dio un gran susto. Entonces noté lo que lo había lanzado, tras de mí había un ser, completamente oscuro y sin texturas, que se acercó más y más a mí rápidamente para intentarme lanzar también. No sé por qué, pero en ese momento yo me encontraba siendo invadido por un muy mal presentimiento, mientras corría de la criatura, entonces enfrente me encontré con otro ser, que también me intentó empujar. A lo que yo solo pude comenzar a atacarlos, pero algo no estaba bien, pues mis golpes solo los atravesaba, lo que no era lógico, y entonces, me llené de terror indescriptible, cuando vi a la lejanía que muchas figuras oscuras, se me acercaban. Mierda, eran cientos de esos seres, por lo que supe que obviamente yo tenía que saltar ese gran vacío y llegar al otro lado. Y así lo decidí, me tomé mi tiempo, pensando y preparándome para correr y saltar lo más fuerte posible al otro lado, y cuando esos seres ya se encontraban muy cerca de mí, volteé y comencé a correr, intenté quedar justo en donde acababa el camino y luego hice que mi personaje saltara lo más fuerte posible. Al principio nunca creí que llegaría al otro lado, pero sorpresivamente, toqué de nuevo el suelo de cuerpos, y enfrente de mí, estaba el castillo pequeño, pero que ahora, se había vuelto enorme, y sin pensarlo, pero sin antes mirar para atrás, es que entré y toda la pantalla se oscureció. Tras unos segundos, volví a mi mundo, era de día, y un alivio me llegó. Pero este alivio se comenzó a desvanecer al notar que Tomás no estaba por ninguna parte. Asustado, me salí del juego y le escribí por Facebook, pero no me respondía, estaba conectado, pero no me respondía. Después resolví en llamarlo por teléfono, pero tampoco recibí contestación. Quizás estaba algo paranoico, pero te juro que me arrepiento ahora de no haberlo estado mucho más en esa noche, ya que solo me intenté calmar e irme a dormir. Al día siguiente, mis padres que habían llegado muy tarde la noche anterior, me despertaron para ir a la escuela, y así lo hice, con intención de hablarle a Tomás sobre todo lo sucedido. Pero ese momento jamás llegaría, pues en todo el día, mi amigo jamás llegó a la escuela.
Un poco asustado y preocupado, decidí ir a casa de él, pero aún me arrepiento de eso, pues al hacerlo, supe por sus padres, que él se había ido la noche pasada y no había vuelto. Ya habían pasado muchas horas desde la desaparición de Tomás, cuando entonces sus padres lo reportaron con la policía, y luego yo le pregunté a sus padres sobre lo que notaron cuando llegaron a casa también tarde en la noche. Ellos dijeron que lo único inusual que vieron fue la computadora encendida con la pantalla totalmente roja, y con unas palabras en negro pixeladas que decían: ahora te has unido al mundo de los mods dañados. En ese momento comencé a llorar al saber que a mi amigo se lo habían llevado las criaturas extrañas y oscuras del juego, cuando él cayó al vacío. Por ningún motivo, razón o circunstancia, jamás hagas lo que nosotros hicimos.